Aquí estamos en plena noche. Un placer saludarlos. Buenas noches a todos para hablar una vez más de geopolítica. Con muchas cosas que han pasado estos días y las redes sociales y los portales especializados, como se dice, están muy activos con muchísimos temas. Nos ocupan muchos temas. En esta noche vamos a tratar, no los quiero aburrir demasiado o no quiero hacer demasiado largo, quien se aburre se va, obviamente, pero lo que me interesa es abordar dos temas principales que tienen que ver con elecciones, con las elecciones que se han producido por orden cronológica en el Estado de Israel hace unos días, la semana pasada, con resultados sorprendentes, llamémoslo así, y lo que está pasando, porque en realidad estas elecciones de medio término de los Estados Unidos están en un momento de, acomodo todavía un poquito más esto, están todavía en un momento de evolución, como se dice, las elecciones de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Lo veremos ahora en unos minutos. Y voy a empezar por los Estados Unidos porque será por una cuestión afectiva, emocional, relación con ese país tan estrecha, tantos años de estudio, de trabajo, de familia, de residencia, en fin, un país que genera lo que todos sabemos que genera ese país: admiración, respeto, seducción, bronca, enojo, indignación por momentos, en los cuales sentimos que nos cautiva porque tiene una potencia ese país en todos sus niveles, políticos, económicos, culturales, tecnológicos, etcétera, su estilo de vida. En fin, hay quienes detestan directamente ese país, que no están dispuestos a visitarlo, no les gusta ir a verlo, no les gusta ni siquiera conocerlo. Conozco varias personas que no quieren siquiera conocer ese país. En todo caso, a mí me ha fascinado, me ha interesado muchísimo y bueno, tengo una relación afectiva con esto que vamos a hablar hoy, que son estas elecciones que están en desarrollo, en curso todavía, si bien se votó el día martes. En primer lugar, hay que ubicar las cosas. Vamos a hablar de cómo se están repartiendo los tantos en este caso, pero sin entrar en el detalle específico, estado por estado, región por región, condado por condado, candidato por candidato, porque no estamos ya allí, no es nuestro país, y por consiguiente no es el interés de la geopolítica. Para eso están los muchísimos canales de televisión, la CNN, la BBC, en Francia los franceses, en fin, está el mundo entero reproduciendo lo que datos, informaciones, tendencias, analistas, y cada uno saca conclusiones absolutamente tendenciosas. Yo he recorrido los principales medios, tanto de Estados Unidos como de Europa. Tengo la fortuna de hablar 5 idiomas, por consiguiente puedo saber qué están diciendo en países como Italia, como Portugal, como los Estados Unidos, como Francia, un poco el alemán también. Entonces y la verdad, lo primero que tengo que decir es que los periodistas, las agencias de prensa, manipulan, te manipulan, me manipulan, nos manipulan de una manera vergonzosa. Realmente no tienen el más mínimo, la más mínima sutileza, ya han perdido la sutileza. Dan tendencia, bajan línea cuando hay datos que todavía no están consolidados, cuando no está terminado el resultado, pero ya te van avisando que aquel ganó, que el otro perdió, que a este le va mejor. Generalmente, lo más tendencioso, curiosamente, ¿no? Es aquellos que quieren que ganen los demócratas. Es decir, todas las agencias de
de prensa y los grandes medios norteamericanos están en eso, los mismos los europeos, Le Monde, la televisión francesa, los grandes organismos, los grandes organismos de prensa de Gran Bretaña, en fin, es casi que vergonzoso. O sea, pero igual no vamos a entrar en eso porque hay detalles que faltan, hay números que faltan, y esto se irá perfilando en los próximos días. En todo caso, vayamos a lo global y lo geopolítico. En primer lugar, aquí había una disputa, y permítame que yo vaya introduciendo ya algunos elementos. Había una disputa entre en este caso, los republicanos y los demócratas, que querían, y esta era la idea, se pensaba que los republicanos iban a ganar, decían las encuestas, las encuestadoras, las empresas encuestadoras decían que Trump, o que, vamos a decirlo en estos términos, que los republicanos iban a ganar masivamente en senadores. Bueno, esta es la información que está de Fox, he chequeado también CNN, NBC, en fin, y portales de otros países. Más o menos este es el escenario que está ahora, en este momento. Una leve ventaja, como se nota allí, de los republicanos en el Senado, Cámara fundamental, y una tendencia irreversible en la Cámara de Representantes, donde los republicanos van a ganar o van a tener mayoría. Y acá hay un aspecto que siempre es importante recordar. En los Estados Unidos, el poder real reposa en el Congreso. No es el presidente de los Estados Unidos el que tiene total libertad, decide lo que quiere, hace lo que quiere, destina dinero para lo que quiere, desarrolla las leyes que quiere. No, no es así. El poder que tiene las dos cámaras, representantes como senadores, es altísimo. Es allí donde reside el poder real de la gestión del gobierno de los Estados Unidos, gobierno federal. Porque tanto representantes o diputados como senadores tienen una carga, una responsabilidad directa con sus estados, con sus regiones, por las cuales fueron elegidos, y entonces allí empieza esa enorme disparidad de ideologías, llamémosles así, o de intenciones, o de inclinaciones políticas, esa enorme diversidad que hay en los Estados Unidos. Sabemos que hay estados más conservadores, que son generalmente estos del centro de los Estados Unidos, y estados más progresistas, llamémosles de esa manera, aquellos de las costas, California, Nueva York, en fin, los estados que dan sobre las costas, que son, se supone, los más cultos, los más educados, los más informados. Entonces hay una diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Los representantes de cada estado, de cada lugar, tienen una responsabilidad muy grande con sus electores. Ellos después vuelven a sus estados, van una vez por semana, tienen una oficina donde vienen los electores, y si han votado leyes que no van en el sentido de lo que esa gente de su pueblo, de su región quiere, la pasan mal y directamente no son reelegidos o no son aprobados en sus próximas campañas. Entonces, el poder reside allí, y sobre todo el poder reside en la gestión de los fondos federales, los fondos públicos. Porque las comisiones yo he trabajado allí, las comisiones parlamentarias, tanto en los representantes como en diputados, tienen mucho poder para asignar dinero. Y entonces todos los programas y todas las propuestas que un presidente quiera ejecutar, si no hay dinero, quedan en la nada. Fue el famoso caso. Yo conviví con uno más reciente, pero el famoso caso fue cuando en la primera presidencia de Bill Clinton, su esposa Hillary estaba a cargo, estoy hablando de los años 90, por allí, ella quería hacer una reforma del sistema de salud, algo como lo que Obama terminó haciendo 15 años después. Ella tenía toda la intención de hacer un programa de reforma
que parecía muy interesante, yo no lo recuerdo, pero parecía muy interesante, salud para sectores populares, en fin. Y resultó que tenía todo el apoyo, Clinton tenía todo el apoyo, pero en el momento de las votaciones en las comisiones y en el Congreso se lo rechazaron y se cayó. Entonces, por eso muchas personas dicen, bueno, pero el Congreso, lo que importa es el presidente. No es así. El presidente de los Estados Unidos no tiene tanto poder como las series de Netflix nos hacen creer. Es un hombre obviamente poderoso, vuela en esos aviones súper en el número uno, en sus súper limusinas, pero a la hora de la verdad tiene que negociar con sus parlamentarios y muchas veces con los propios de su propio partido que no coinciden con lo que él quisiera. Pasó, por ejemplo, ahora con la discusión sobre el aborto, tema central que ahora lo veremos, donde hay una enorme disparidad y fractura en el pueblo norteamericano. Hay estados más conservadores que no aprueban las prácticas del aborto, legal obviamente, no aprueban que se legalice algunas prácticas de aborto y otros que sí. Entonces, allí hay un debate muy grande. Entonces, la importancia del Congreso de los Estados Unidos reside en eso, en que tienen muchísimo poder. Y si no para que te quede claro esa importancia, recordemos cómo todos aquellos que tienen que ir a responder preguntas a alguna comisión parlamentaria, llámese presidentes de grandes bancos, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, sobre todo empresarios me refiero, o personas que intervienen en alguna investigación federal, cuando van allí ante una comisión parlamentaria, Zuckerberg se puso su corbata, van nerviosos, van con un pelotón de abogados y de especialistas que los acompañan, se lo toman muy en serio. En primer lugar, porque mentir en una instancia de esa naturaleza es gravísimo. Y segundo, porque se enfrentan a preguntas muy inquisidoras, muy percutentes de parte de los congresistas. O sea que es un momento muy importante. Allí no se jode ante una comisión del Congreso. Entonces, bueno, este es el escenario hasta ahora. Como digo, en los diputados parece que sí, que los republicanos van a ganar, y en el caso de senadores está muy peleado. Acá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando y qué es lo interesante de todo esto en lo que tiene que ver con la geopolítica? Que innegablemente tenemos, por un lado, un presidente, que es en el caso actualmente de Joe Biden, que es esto, un hombre desorientado, anciano, no tan anciano porque no es tan viejo, pero evidentemente sufre de alguna enfermedad de tipo mental, puede ser demencia senil o Alzheimer, en fin, una tristeza porque es algo muy feo y sobre todo en manos, digamos, que lo padezca alguien que tiene en sus manos el la mitad del poder del mundo o muchísimo poder en lo que hace a armamento, en lo que hace a confrontaciones, a la geopolítica mundial. Un hombre que es muy criticado por esto que vemos en la foto de abajo, le gusta tocar a las niñas, tocar a las jovencitas. No estoy induciendo a nada, pero la gran parte de la prensa de los Estados Unidos critica esto, se lo ha criticado muy duramente. Saben que en los Estados Unidos el toqueteo de niños, aunque tenga buenas intenciones, no lo sabemos en este caso, aunque tenga buenas intenciones, es mal visto, es rechazado. En fin, es un hombre que de por sí no genera, no inspira seguridad, confianza, liderazgo en un país que está pasando por un momento complicado y que es la primera potencia mundial. Entonces, vienen mal los demócratas, sobre todo porque es un hombre que cuando ganó las elecciones hace 2 años fue muy cuestionado. Hay una parte del electorado de los Estados Unidos, en el caso de los republicanos creo que es el 70% de los republicanos, y los no republicanos está muy repartido la opinión de que en realidad esa elección le fue robada al expresidente Trump, que efectivamente él tenía razón que le robaron la elección, porque pasaron cosas muy raras, y digo al pasar, recordarás quizás te hayas olvidado, que Biden era
en el momento de las internas, del proceso de selección interno dentro del Partido Demócrata antes de las elecciones, era uno más de 13 o 14 contrincantes. Y era el peor votado. Él y Kamala Harris apenas llegaban al 6 o 7% de aceptación. Y sin embargo, en una jugada rarísima, las autoridades del Partido Demócrata, por esto de que se venía una situación muy complicada y demás, decidieron suspender el proceso de la lucha interna, de la elección interna dentro del partido y decretaron por arte de magia, con una varita mágica, que era Biden el candidato, siendo que no tenía, ya digo, el más del 7%. Allí estaba Bernie Sanders, aquel dirigente del Partido Demócrata independiente, pero que iba por el Partido Demócrata, que tenía un mayor nivel de aceptación, llegaba al 25%, sobre todo entre los jóvenes, un hombre de izquierda, que bueno, nunca se entendió bien cómo fue que lo callaron o se cayó la boca, y terminó siendo Biden. Entonces este señor llegó a la candidatura, una candidatura, hizo campaña, está bien, empezaban ya los problemas de la pandemia y ya estaba la pandemia, entonces él estaba todo el tiempo en el basement de su casa, en una oficina dentro de su casa, hizo campaña a través de las redes sociales y a veces se entreveraba, decía, tenía furcios, no sabía bien lo que decía, como un poco lo que está pasando en estas imágenes que presento aquí, que saluda, en esta de arriba, saluda a personas que no están, que no existen. Dice que su hijo murió en la guerra de Irak, cuando en realidad murió de un tumor cerebral en los Estados Unidos, nada que ver con la guerra. En fin, no parece un hombre que esté en condiciones de gobernar tranquilamente y con todas sus facultades un país como ese. Y por el otro lado tenemos a Donald, al querido Donald, digo querido porque nos parece un personaje que ha dicho que tiene ganas de volver, que va a volver. Recordemos que Donald tiene, creo que son 4 procesos judiciales, penales, en su contra, muy graves, que lo acusan de muchas cosas, corrupción, ocultamiento de documentos. ¿Se acuerdan que ingresaron el FBI a su casa? De ocultar documentos de alta sensibilidad, que serían secretos. En fin, en todo caso, Donald Trump ha dicho hace unos días que el 15, esto antes de la elección, de estas elecciones, él ha dicho que el 15 de noviembre, es decir, dentro de 6 días, allí me río porque todo esto es muy sui generis en los Estados Unidos, claro, es todo muy raro para alguien que viene de una cultura más latina, más europea, nos llama la atención esto. Él dice que va a hacer una importantísima declaración el día 15 de noviembre, el martes próximo, desde su mansión, desde su resort, desde su hotel allí en Florida, diciendo que, avisado que va a ser una declaración muy importante. Todo el mundo sabe, o por lo menos piensa, que lo que va a anunciar es su nueva candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, que se realizará la contienda en el año 2024, más o menos 2 años. Ahora, claro, él parecía, este anuncio de Trump estaba en el marco de lo que de alguna manera se preveía que iba a ser, que los republicanos iban a arrasar. Se hablaba de una marea roja, tanto en diputados, en Congreso, como en senadores. Y esto no se ha producido. No se ha producido y cada uno saca sus conclusiones. Algunos creen que es principalmente por el temor a Trump, otros porque, bueno, porque hay una fractura dentro de los Estados Unidos. En todo caso, nadie cree que si a los demócratas les ha ido bien o relativamente bien, o mejor de lo que pensaban, dicho en estos términos, haya sido porque el abuelo, el abuelo Biden haya hecho una buena campaña, porque él resta votos. Cada vez que Biden habla, se mueve, dice algo o toca a una niña, pierden votos. O sea que lo que peor
tiene que hacer Biden es actuar. En todo caso, no se ha producido esa marea roja, aparentemente, quedan votos por contar y demás, pero no vamos a entrar en ese tema. En todo caso, bueno, ya todos saben lo que se elegían, era la totalidad de la Cámara de Diputados, de congresistas, 435, y se elegían 35 senadores, que es más o menos un tercio de los 100. Hasta ahora estaban empatados y allí la Kamala Harris, vicepresidenta del país, es la presidenta de la Cámara de Senadores, está llamada siempre a desempatar. Si hay 50-50, el voto de ella es el que desempata. Dicho sea de paso, si Biden tenía 7% de aprobación dentro del Partido Demócrata en el momento del proceso interno, de selección interna, Kamala Harris tenía el 3%. O sea que ha sido un equipo no ha sido un ticket ganador el que llegó. Realmente lo sacaron de la galera, allí con lo que tenían los demócratas. Yo participé en un proceso electoral en los Estados Unidos hace poquitos años y siempre me llamó la atención cómo manejan las cosas, pero en este caso ha sido realmente... si fuera en algún país de Centroamérica, obviamente dirían que es una republiqueta bananera. Pues se parece muchísimo, si no peor, a cómo hacen las cosas. Pero en fin, ellos son americanos y dictan las cosas. Vamos muy rápidamente a ver cuáles eran los temas que estos señores habían puesto sobre la mesa o que las personas tenían que elegir, o las preocupaciones. Estaban obviamente la economía, una inflación galopante, recesión, obviamente que toda la culpa la tiene Putin, de todos los males que tiene Estados Unidos, la culpa la tiene este muchacho Vladimir. Vladimir es el responsable de todo. Por suerte que algunos habíamos escrito antes de todo esto, incluso antes de la pandemia, que la situación de los Estados Unidos venían muy complicadas, sobre todo por su endeudamiento, por su desindustrialización, por la pérdida de empleos de calidad, por sus bajos ingresos en las personas, sobre todo de clase media baja. Recordemos que en los Estados Unidos hay un 14%, 13, 14% de personas que antes de la pandemia eran consideradas pobres y que para sobrevivir recibían un cheque, el famoso cheque social del Estado, del gobierno, que les permitía comer. 14%. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Son unos casi 40 millones de norteamericanos, son muy pobres. Claro, alguien dirá, bueno, pero comparados con un pobre latinoamericano, no, es muy pobre porque eso condena a esa persona en los Estados Unidos a tener una pésima alimentación, una pésima vivienda, una pésima calidad de vida, y no hablemos de la salud. Esa persona cuando se enferma no tiene dónde ir, no tiene quien lo cure, no tiene quien se ocupe de la salud de su hijo, en fin, se imaginan de todo lo que estamos hablando. Entonces, la economía en primer lugar, que es el resultado de 20, de 25, 30 años de neoliberalismo salvaje, que lleva a esos países a vivir, a ese país, a vivir en la locura de la superconcentración. Hay un dato que lo quiero comentar ahora, de la superconcentración de los ingresos. Hay un dato que lo leí y lo chequeé hace muy pocos días atrás. El gran industrial Henry Ford, el inventor, el creador de los primeros coches, carros allí en los Estados Unidos, los Ford, allí en 1904, 1910, dijo en aquel momento, allá por 1920, dijo que para que la economía norteamericana mantuviera el equilibrio y la cohesión social, los dueños de las empresas, los jefes empresarios, escuchen esta cifra, tenían que tener ingresos 40 veces superiores al de sus obreros, al de un obrero calificado de una planta industrial. O sea, un empresario, el dueño de una empresa, tenía que tener ingresos, sueldos, dividendos, etcétera, 40 veces superior al de un obrero.
Hablamos de concentración en el nuevo capitalismo de los últimos 30 años. ¿Saben cuánto es el ingreso del amigo Elon Musk? Para tomar el caso de un emblema. ¿Cuánto gana, cuántos ingresos, cuánto recibe Elon Musk con respecto a un obrero calificado de los Estados Unidos? Hablaba de 40 veces en los años 20, según Henry Ford. Bueno, el amigo Elon Musk gana 38 millones de veces más que el salario de un obrero de los Estados Unidos, o de un empleado, porque un obrero gana bien, pero un empleado de McDonald's, esas personas que trabajan en un pequeño restaurante, en un pequeño negocio, 38 millones de veces más. Entonces, si estamos hablando de hiperconcentración de la riqueza, estamos hablando de un país muy desigual. Entonces, economía, claro que la economía era un tema central para los trabajadores, la gran cantidad de personas que viven de pagar la gasolina, de pagar su alimentación, pagar su salud. Otro tema que estaba sobre la mesa era el tema del aborto, porque de alguna manera estaba en debate esto del aborto en diferentes estados, como decía al principio. Estaba el control de armas, de la venta de armas. También se discutió en algunos estados la legalización del consumo de marihuana. Estaba sobre la mesa también el tema del cambio climático. Y un tema que en 3 o 4 estados estaba planteado era el de los derechos de los presos, de las personas que están encarceladas, privadas de su libertad por cometer delitos graves, ¿no? Que según una serie de estudios en algunos estados de los Estados Unidos, estos presos estaban sometidos a una condición casi que de esclavitud, porque se los hacía trabajar en condiciones muy, muy duras y prácticamente no se les pagaba y no se les paga. Entonces, en 3 o 4 estados se está debatiendo este tema de cambiar la modalidad y las condiciones en las que a las que son sometidos muchos presos. También estaba el tema del maltrato a los animales. Y una cosa curiosa que siempre llama la atención, la política exterior no era un tema en debate o no era una preocupación para los norteamericanos. Por ejemplo, el tema de la guerra a Ucrania aparecía al final de las encuestas. Pero veamos qué está pasando, cómo terminó esto de la guerra y cómo fue percibido por muchísimos dirigentes y sobre todo por una parte de la población. Trump dijo, y acá siempre me llamó la atención, que él dijo que hubiera resuelto esta guerra muy rápidamente, dijo él. Y es más, aquí lo dice claramente, esto creo que es de Newsweek, dijo que el amigo Zelensky debería de una vez sentarse a hablar con Putin y resolver este tema. Que si él hubiera sido presidente, esta guerra no hubiera tenido lugar. Es un buen argumento, es un muy buen argumento, sobre todo si uno piensa en geopolítica, fuera de la realidad de los Estados Unidos. Es un muy buen argumento. Recordemos que en los 4 años de su presidencia, Trump no inició ninguna guerra, no desafió a nadie. Dijo lo de, ¿se acuerdan ustedes? Que estaba muy enojado con Irán, que estaba muy enojado con Maduro allí en Venezuela. Se habló de que había planes de guerra, pero no pasó de ahí. Lo que sí recuerdo, porque yo estaba en Europa en ese momento, que en una reunión de OTAN, eso habrá sido en el año 2017-18, a poco de llegar, él fue a una reunión de OTAN allí en Bruselas, creo que fue, y les dijo, señores, se terminó el paraguas norteamericano, la protección militar norteamericana a ustedes, europeos. Háganse cargo ustedes de la seguridad de ustedes, de vuestra seguridad, hagan lo que tienen que hacer, inviertan más dinero en armamento, en seguridad, aprendan a defenderse solos porque desde 1945 nosotros los estamos protegiendo, sobre todo con armamento de todo tipo, bases militares. Recordemos que los Estados Unidos tienen, no se sabe bien, pero cerca de 40 bases militares en lo que es Europa. Algunas son bases importantes, otras son unidades de control,
otras de control cibernético, otras son cárceles. ¿Se acuerdan ustedes? La CIA traía a muchos terroristas de Afganistán, de Irak, los llevaba a Alemania. Allí esto fue lo que denunció, no sé si Assange o Snowden, alguno de estos que han revelado noticias, y después la CIA lo llevaba a Guantánamo, allí en la isla de Cuba. En fin, además en Europa sabemos no, es público, está dicho por el Departamento de Estado, hay bases con armamento nuclear norteamericano. Hay en Alemania no podría tener armamento nuclear propio, está prohibido después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí hay creo que cuatro bases nucleares norteamericanas, las hay en Holanda, las hay en Bélgica, las hay en Italia. Italia, muy bonita Italia, es lindo ir a pasear al Coliseo, ir a comer rico a Italia, pero tiene bases nucleares allí, sobre todo en Sicilia, la región de Sicilia, en el sur. Creo que España tiene armamento nuclear. Lo pongo en duda, si alguien lo tiene presente, que me lo haga saber, me interesaría leer comentarios sobre eso. En todo caso, en el caso de Alemania, hay cerca de 30.000 soldados norteamericanos en su territorio. Hay unos 13.000 en Italia, etc. Son países ocupados. A nosotros latinoamericanos a veces nos molesta, nos asombra que haya militares, se dice que hay militares norteamericanos allí en Colombia luchando contra el narcotráfico y la guerrilla, se dice eso, que hay bases militares también norteamericanas en Colombia. Entonces nos molesta eso, pero Europa está llena de bases militares, de soldados, es decir, está invadida, está ocupada con fuerzas militares extranjeras. A nadie se le escapa que si tienes en tu propio territorio, en tu propio país, bases militares, ese gobierno extranjero te condiciona tu política interna, lo que tú digas, lo que digas tus ministros, quiénes sean elegidos, quiénes sean. Se habla posiblemente de manipulación de los electores. Fue famoso el caso de Italia en los años 70, donde había una terrible influencia de la Embajada de los Estados Unidos en el resultado de las elecciones italianas, donde había un muy fuerte partido comunista. Entonces, el terror era que Italia se convirtiera en un país comunista, y bueno, allí había una profunda influencia, digámoslo de esta manera. Pero en fin, esto era lo que Trump ha dicho, que si él fuera presidente o hubiera sido presidente, no iba a permitir que se volviera a iniciar una guerra como la que se inició. Él hubiera hablado con Putin, claro, no dijo que era su amigo, pero más o menos. Él dijo que fue una barbaridad lo que se hizo en esa guerra. Ahora, ¿qué es los Estados Unidos? Y aquí sí nos interesa, quiero meterme en este punto, porque lo conozco bien. En los Estados Unidos el poder está acá. Obviamente que estoy simplificando porque aquí tendría que estar BlackRock, Vanguard y los otros gestionadores de fondos de inversión, que no son bancos, que son gestionadores de fondos de inversión, que tienen una cartera de miles de millones de dólares. Si te tirara el número, sería superior al de varios países del mundo, tienen más poder económico que ellos, pero este es el poder en los Estados Unidos. Señores, este es el poder en los Estados Unidos. Vamos a mirarlo bien. El poder dentro del Partido Demócrata son estos señores que ves a la izquierda. Son el amigo Obama, el amigo Bill Clinton y Hillary. Habría que poner allí a Michelle Obama porque si bien ella pasa por ser una persona muy humanitaria, muy centrada y muy inteligente, en realidad es una pieza clave también de ese esquema de poder político. Y estoy hablando de poder político,
es decir, quienes manejan el poder político. El Partido Demócrata está manejado por Bill Clinton, por Hillary Clinton y por el amigo Obama. El presidente Biden es una figura, Kamala no existe, no sé si le preguntan algo o si la llaman por teléfono, pero son estos señores que manejan el Partido Demócrata, que manejan la relación con que manejan la relación con el Estado profundo. El Deep State es esa suma de agencias federales, de lobistas que van entre empresarios y bancos y el poder político. Son ese paquete de personas, ese grupo de personas que no es muy numerosa. Acá Alonso Sandoval me pregunta, ¿y los Rothschild? Sí, los Rothschild también, obviamente, los Rothschild, que están detrás de este muchacho que está aquí entre Hillary y Obama, que es el amigo Soros. Soros, un financista, filántropo, como se dice, muy poderoso. Esta gente es la que tiene esa suma del poder, que están en esa suma del poder entre economía, finanzas, porque hoy el mundo de la economía está centrado en las finanzas. El mundo se ha financiarizado de tal manera que lo que determina el curso de la economía son las finanzas. Son los bancos, las personas, y acá tengo que aclararlo porque es importante esto, las personas piensan que son los bancos solamente, y no son solamente los bancos. La economía se ha volcado, se ha orientado tanto, de manera tan abrupta hacia la especulación financiera, que los grandes inversores, decía yo recién, aquellos que gestionan, administradores de fondos como BlackRock, como Vanguard y como tantas, son 3 o 4, que manejan miles de millones de dólares, ocurre que ellos tienen que responder a sus inversores, a aquellos que depositan el dinero en sus cuentas, que son obviamente las grandes empresas, son los grandes inversores, pero también son miles, millones de medianos, algunas veces son pequeños, medianos inversionistas que juegan, apuestan a la bolsa, apuestan a los títulos, apuestan a las criptomonedas. O sea, hay una gran, enorme masa, porque en esto quiero demistificar, no es solamente 4 o 5 grandes banqueros. Obviamente que los Rothschild, que Soros, que grandes bancos, Goldman Sachs, los que ya sabemos, manejan el pedazo más grande de la torta. Pero cuidado, porque el resto del dinero que se mueve en las bolsas, digo las bolsas porque allí es donde es más fácil de entender, no solamente hay enormes inversores, que los hay, digo, pero también hay una enorme cantidad de medianos inversores que van desde empresarios que han hecho dinero, alguien que ha heredado algo, que ha heredado $1.000.000, que ha heredado, que en los países desarrollados es bastante, no digo frecuente, pero bastante accesible, y que esas personas, en vez de invertir en un negocio productivo, industrial, agropecuario, minero, van a la bolsa, van a los grandes fondos como estos, administradores de fondos de inversión, y esperan una rentabilidad. Entonces, el mundo se ha convertido, la economía se ha convertido en una gran ruleta, en un gran casino, que poco tiene que ver con la producción y la fabricación de bienes, que en definitiva es lo que justifica la economía. La economía está para eso, para producir bienes o servicios, venderlos y que haya mejor calidad de vida y las personas, en fin, eso no es la economía de hoy. Entonces, estos señores, estos son Hillary, Obama, Bill, Michelle, son la cara política, son la expresión política dentro de los Estados Unidos de ese poder, de esa unión entre política y poder financiero. Eh, Ellos son defensores, son amigos, se dan besos todos los días con el amigo George Soros, este que propone las políticas de género, el aborto, el divorcio, interrupción de que los niños a los 5 o 6 años deben elegir cuál es su inclinación de género sexual. Todas estas locuras, esto es Soros.
Esto es Soros, pero no solamente, claro, tú me dirás eso, no, es algo mucho más poderoso. Él es la cara visible, hoy ya no, porque ya está senil también, pero su hijo, basta con ingresar a la cuenta, a la página web de Open Society, que es su fundación, y verás todo lo que hace, sus planes, todos maravillosos, pero ellos lo que quieren, por una cuestión que lo hemos mencionado en algunos casos, ellos lo que quieren es destruir, aniquilar la cultura occidental cristiana. Ellos no aceptan ese, vienen de otra cultura, más talmudista, y creen que la sociedad cristiana occidental hay que aniquilarla. El proceso empezó o tomó velocidad en la Revolución Francesa, allí en 1789, estamos hablando de 230 años atrás, y desde entonces están abocados a destruir la cultura occidental católica, sobre todo católica, porque los protestantes son parte que les ayuda también. Ellos quieren destruir esto, por esto insisten tanto en esto de la política de género, en fin, la familia, todo lo que tiene que ver con la unidad de esta gran cultura occidental que gira desde hace unos 1500 años, gira en torno a la religión católica. Digo 1500 años porque es cuando toma envergadura el catolicismo, antes era más rudimentario, más arcaico. Y frente a eso tenemos el segundo modelo, que es este del amigo Trump, que está inspirado en este señor, Steve Bannon, se lo califica de ultraderecha. Esto de ultraderecha, cuando algún medio de comunicación te dice ultraderecha, son fanáticos de ultraderecha, presta atención, porque en realidad te está diciendo, te está queriendo decir en la mayoría de los casos, yo a Steve Bannon no lo conozco, lo he leído uno de sus libros, a veces leo su portal. En general, cuando te dicen que alguien es de ultraderecha, te está queriendo decir que ese alguien no está de acuerdo con Soros. Eso es. Para ellos, la ultraderecha es aquel que no está de acuerdo con las políticas de género, con LGTB, con el aborto, con la disolución de la familia, con que a los niños se los eduque en políticas de género, en operaciones de cambio de sexo. Todo aquel que no está de acuerdo con eso, que es Soros, todo aquel que no está, es de ultraderecha. Ellos se han apropiado del concepto de progresismo, estos muchachos se han apropiado de la bandera de la cultura, el progresismo, la superación, cuando en realidad es retrógrado, es asesino, lo que buscan es realmente destruir y destrozar. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, cuando alguien te dice que es de ultraderecha, presta atención, quizás lo sea, quizás lo sea. Entonces, aquí tenemos a los Clinton y a los Obama, me falta Michelle, Soros, Rothschild, como me preguntaba Alonso Sandoval recién. Me pregunta si vi la nueva portada de The Economist. Sí, la vi. No la quise poner para no poner demasiada información. Pero por el otro lado tenemos a Donald, que se inspira, se apoya en ese sector de Bannon, que sería la nueva derecha, llamémosla una derecha nacionalista, que dicen no tenemos nada que hacer, como dijo Trump durante sus 4 años. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en Afganistán, en Irak? ¿Qué tenemos que ir a hacer allí? Como dijo ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora en una guerra de Ucrania? No es nuestro territorio, no es nuestra prioridad. ¿Qué estamos haciendo? Obviamente que él tiene, y acá es importante mencionarlo, él tiene un apoyo muy importante en su yerno, Jared Kushner, un hombre que está casado con su esposa, con la bella Ivanka Trump, la bella. Yo la he visto una vez en un restaurante y es realmente, lo digo de paso, muy, muy, muy encantadora. Y bueno, se ha casado con este muchacho, Jared Kushner, que es un ultraortodoxo. Entonces ella se ha convertido al judaísmo para casarse con él y ha adoptado el nombre judío de Yael, ella. Porque para casarse, si no es judía, tiene que adoptar un nombre bíblico y ha adoptado el nombre de Yael Ivanka.
Entonces, este señor ha sido muy importante en sus vínculos con el Estado de Israel, es íntimo amigo de Bibi Netanyahu, el nuevo futuro próximo, lo hablaremos en la segunda parte de esta charla, el nuevo primer ministro de Israel, que está aquí en esta primera foto a su lado, de Trump, es un hombre, no es de la derecha, ya no es de la derecha, es de la extrema derecha, más troglodita, y ahora lo vamos a ver, vamos a leer algo que ha dicho el propio periódico diario Le Monde de Francia. En fin, este es el escenario que hoy, estos son los grandes jugadores, por eso quería poner estas fotos, son los grandes jugadores de la política norteamericana hoy. Realmente, estos son jugadores de verdad, te hacen creer que hay una gran democracia, pluralidad, no hay nada. La mayoría de los medios de comunicación son prodemócratas en los Estados Unidos. Las grandes cadenas de televisión, de comunicación, son prodemócratas y van con la agenda de Soros, LGTB, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tienes a Donald con Fox News y algunos pocos medios de comunicación que lo apoyan a él. Esta es la realidad. Bueno, este es el escenario, sí. Este es el escenario del poder real en los Estados Unidos hoy. Estas son las personas que manejan el poder real en los Estados Unidos. A la derecha allí tenemos a Anthony Blinken, el secretario de Estado, que tiene doble nacionalidad, norteamericana y israelí, lo cual complica. Yo digo, a mí siempre me llama la atención, porque claro, si tú como secretario de Estado tienes que ir a negociar en ese gran conflicto terrible entre Israel y Palestina, es difícil que tú puedas ser un buen mediador cuando tú tienes la nacionalidad de uno de los jugadores y que además juega muy fuerte el Estado de Israel. Pero bueno, después, como vemos, otros secretarios de Estado, y aquí tenemos en el tercer lugar a Victoria Nuland, también con doble nacionalidad israelí. Esta es la artífice del golpe de Estado en Ucrania allí en el 2014, que hizo que Ucrania dejara de ser un simpatizante con Rusia para convertirse en un fanático país antirruso, pro-OTAN, y que después apareciera el payaso, el cómico insostenible, dicen que se droga, yo no lo sé, de Zelensky. Bueno, esta señora fue Victoria Nuland, que está casada con Robert Kagan, que es también una personalidad muy importante dentro de la Universidad de Harvard, también de doble nacionalidad israelí, y que influyen mucho en el Departamento de Estado. Bueno, sigo aquí mencionando otras personas, bueno, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que fue muy importante, el fiscal general, en fin, estamos hablando no estoy haciendo una cuestión menos aún racista, menos aún clasista, estoy diciendo una realidad que generalmente no se dice, que si tú tienes un secretario de Estado con doble nacionalidad, estaría bueno que el público lo sepa, porque, bueno, no sé, si el secretario de Estado fuera, no sé, norteamericano y venezolano, y bueno, quizás no sería muy imparcial, sería a favor o en contra de una de las partes. Esto no es normal, por lo menos a mí no me parece normal y lo quería mencionar. Aquí está Victoria Nuland, la subsecretaria, la que provocó, alentó el golpe de Estado, quien está detrás con anteojos y la corbata amarilla es el embajador de los Estados Unidos en Ucrania en ese momento, 2014, y ella fue la que después públicamente dijo, públicamente, está en internet, está en YouTube, dijo, ese golpe de Estado nos costó $5.000 millones a los norteamericanos. O sea que si hay algún amigo norteamericano allí escuchándome ahora, sepa que una parte de sus impuestos fueron para provocar un golpe de Estado. Ella lo dijo públicamente. Esta es la realidad del poder real que hay dentro de los Estados Unidos. En el caso de Trump, muy importante, hablaba yo de la influencia del Estado de Israel, de la colectividad judía, y también los evangelistas.
los pastores evangelistas. Aquí estamos, él estaba en el despacho Oval, podría haber mostrado muchísimas fotos de estas, en la cual los evangelistas lo apoyan, ese es su mayor apoyo. Está quien era su vicepresidente Pence, quien es un fanático religioso. Por ejemplo, es un hombre que se acuesta todos los días a las 8 de la noche, no va a fiestas, no va a cenas, no sale. Nunca entendí cómo hizo política alguien acostándose a las 8 de la noche, no bebe alcohol, en fin, son gente fanáticos. Recordemos que en el caso de los Estados Unidos se calcula que hay unos 40 millones de activistas evangelistas. En la mayoría de los casos se trata de evangelistas, hay mucho más de 40 millones, pero que son 40 millones son prosionistas, se llaman así. Ellos defienden el Estado de Israel, son los que más alientan las guerras contra todos los enemigos de Israel, que en el Medio Oriente son todos prácticamente. Todas las guerras contra Irán, obviamente, en el caso que se diera, contra lo que fue Irak, contra Siria, la desestabilización de África del Norte, la primavera árabe, Siria el gran enemigo, Irán el gran enemigo, lo era también Irak, Afganistán, en fin, todo eso está alentado principalmente por los evangélicos sionistas norteamericanos, que ellos entienden que tiene que producirse en el mundo una serie de calamidades extremas, así lo dicen, y son estas personas que entran al despacho Oval, no estoy hablando de un pastorcito marginal, son personas muy poderosas que tienen mucho poder, mucho dinero y mucha llegada a los medios de comunicación. Ellos dicen que, para hacerlo muy rápido, que el mundo tiene que entrar en un periodo de grandes cataclismos, de grandes calamidades, de guerras, de revoluciones, para que al final el mundo llegue a un momento en el cual Satanás pueda ser encadenado por los próximos 1000 años. Y yo siempre trabajo con la Biblia porque es un elemento que me parece de gran ayuda. Y allí en el capítulo 16 de la Biblia, estas personas aplican ya no como las alegorías que son los escritos de la Biblia, sino que los toman al pie de la letra. Ellos consideran, lo dice el capítulo 16, el capítulo 17, donde va a venir el gran Armagedón, y después de eso, Satanás, el diablo, y en este caso es el capítulo 20, donde habla de los 1000 años, será encadenado por 1000 años y será arrojado, encerrado, y el mundo vivirá feliz por 1000 años. Ellos son milenaristas. Te parecerá raro, te llamará la atención, quizás te suene, pero conozco bien Washington, esto es lo que está detrás de la geopolítica de los Estados Unidos. Una visión, es una cosmovisión, es una visión religiosa, y estas personas, los neoliberales, se sienten imbuidos de enorme poder y se sienten imbuidos de una misión que tiene que conducir al mundo a enormes cataclismos, a enormes calamidades. Casualmente, una epidemia, nunca se supo bien cómo fue. Ahora una guerra, se habla de una guerra atómica. Mira todo lo que estamos hablando, una locura, ¿no? Y que llegado esto, al cabo de este proceso, el mundo entraría en 1000 años de felicidad y de paz. Bueno, te dejo sacar las conclusiones. ¿Quiénes quedarían? Einstein había dicho que si había una guerra atómica, quedaríamos en el futuro, la próxima guerra se haría con piedras y palos, no quedaría nada, ¿no? Este es el apoyo de Donald Trump, aquí está su hija, y el amigo Jared Kushner, inaugurando la embajada de los Estados Unidos, el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, una locura, una provocación. Y bueno, el amigo Biden también es hombre amigo de Israel,
lo demuestra aquí. Esta es una foto que a mí me ha sorprendido, la tengo permanentemente presente. Este es el presidente Biden en el despacho oval, arrodillado, saludando al presidente de Israel, que no recuerdo cómo se llamaba, pero estaba de gira por los Estados Unidos, fue el año pasado, porque terminaba su mandato y lo fue a saludar. Y el presidente Biden se arrodilló ante él para saludarlo. Curioso, ¿no? Por lo menos a mí me parece. ¿Dónde está el poder real? Bueno, los Estados Unidos, bueno, una cosa curiosa, yo siempre lo digo, pero me gusta citar este ejemplo. Recordemos que en los Estados Unidos una encuesta de las encuestadoras mayores, Ipsos, AP y Boabol, dice acá, por eso está esa flecha, un poco chiquito, pero estaba larga la nota, que el 81% de los norteamericanos creen en la existencia de los ángeles. Creen en los ángeles. Entonces, estas personas coinciden con lo que decía anteriormente. Son evangélicos fanáticos, porque en el caso de los evangélicos el nivel llega, como dice acá, al 97%. Y hablan con ángeles y creen que los ángeles modifican la realidad y tienen influencia sobre la realidad, tanto individual como de los grupos. 81% o 97%, como quieras. Es curioso, ¿no? En fin. Bueno, esto era los Estados Unidos, veremos qué pasa en los próximos días, pero yo me quisiera quedar con esta imagen, con esta. Te pido que te quedes con esta imagen, con esta. Esto es los Estados Unidos, este es el poder real. De aquí se derivan los medios de comunicación, los canales de televisión, las personas influyentes, los que escriben en los think tanks, que escriben papers, todo está debajo de esto. Lo que estas personas lanzan, inspiran, después el resto lo adapta a su medio. El que es intelectual o está en un think tank, adapta eso a algún análisis sociológico, geoestratégico, político, de un lado como del otro. Hoy los que tienen mayor influencia son los demócratas, son Bill, Hillary y Barack. Y después habría que ponerla a Michelle, porque ella también, más allá de que trata de dar una imagen más soft, más light, es una persona muy influyente. Y todos respaldados por el amigo Soros detrás. En fin, este es el escenario que nos plantea los Estados Unidos, que para el mundo, obviamente, uno puede decir, bueno, no nos importa mucho, unos u otros son más o menos lo mismo. Habría que recordar, no lo puse porque sería también muy largo, aquella frase memorable, ha quedado como uno de los discursos de despedida de un presidente de los Estados Unidos, como uno de los discursos más importantes, junto con el de Washington, que fue el del presidente Eisenhower, que antes de cederle la presidencia a John Kennedy allí en el año 61, creo que fue, 60, 61, aquel que mataron, el presidente que mataron, en el momento que se despedía el presidente Eisenhower, dijo, tengamos cuidado, lo dijo así, palabras más, palabras menos, buscalo porque lo vas a encontrar, está en todos lados, ha dicho, tengamos cuidado porque aquí los que han tomado un poder exorbitante es el complejo industrial y militar en los Estados Unidos. Ese complejo, esa fusión entre industriales, financistas y directores de grandes empresas multinacionales de armamento, el poder militar, el complejo industrial y militar ha tomado un poder exorbitante y lo que hace esto es peligrar la democracia, provoca un peligro de la democracia, van a ser ellos los que van a gobernar este país. Palabra más, palabra menos, pero es eso. Ha quedado en la historia, todo el mundo lo repite, así que no quería olvidar de comentarlo. Esto es el poder real de los Estados Unidos. No cambiará mucho, menos aún para Latinoamérica, que está todavía sometida a la doctrina Monroe, esa doctrina de aquel presidente que dijo que en 1821, estoy hablando hace
200 años, dijo: América para los americanos. Sí, América nos incluía a nosotros, Sudamérica, pero bueno, Sudamérica no valía la pena decir, toda América es nuestra. Es el patio trasero, toda América es nuestra. Y acá hacemos lo que queremos, golpes de Estado, deposición de presidentes, cambio de ministros, bases militares, contrainsurgencia, hacemos lo que queremos aquí. Y nadie puede entrar, ni Rusia ni otros, no pueden entrar. Entonces, lo que está ocurriendo es que para nosotros en Latinoamérica poco influye, vamos a decir la verdad, poco influye saludos Beto, gracias mi hermano, desde México. Poco influye para nosotros un presidente u otro. En realidad, si uno lo mira con sutileza, quizás hubiera algunas diferencias. Trump no hizo ninguna guerra, él dijo que no hubiera hecho la guerra de Ucrania, dijo que Zelensky se tiene que poner a negociar de una vez con Rusia, o sea que ahí quizás hubiera una diferencia. Él, como digo, en la OTAN dijo que la OTAN se hiciera cargo de los europeos, que Estados Unidos no iba a mandar más armas, que Estados Unidos tiene que ocuparse del gobierno de los Estados Unidos, tiene que ocuparse de sus problemas internos, de desarrollar su industria, desarrollar su potencial económico, ocuparse de su propio pueblo. A mí me seduce eso en el contexto norteamericano de los Estados Unidos, no estoy hablando me seduce, sabiendo que, como sabíamos, que los demócratas iban por la guerra contra Rusia. Yo no pensé que iban a ir contra Rusia, pensé que iban a ir directamente contra China. Bueno, pero ya van a hacerlo, ya ahora están queriendo que termine el asunto de Ucrania, porque ya está, el daño ya está hecho, que era hacer que Alemania se divorciara, se fracturara, o el resto de Europa se fracturara con Rusia, no más gas barato, bueno y en abundancia de Rusia. Entonces ahora Europa quedó fracturada, quedó empobrecida, quedó lo mismo que hicieron en 1914 y en el 39. Le provocaron una guerra, un conflicto, y los dirigentes generalmente, o en la mayoría socialdemócratas europeos, traicionaron a sus pueblos, vendieron a sus pueblos, lo hacen porque les interesa, tienen intereses personales. Pedro Sánchez tiene sus hijos estudiando en Gran Bretaña, la princesa heredera de la corona española, se llama Leonor o Eleonor, estudia también en Gran Bretaña, una vergüenza, una princesa que va a heredar el trono de España después que muera su padre, se forma en Gran Bretaña, un país que le hizo la guerra a España y le ha hecho la famosa leyenda negra, en fin. No sé, es como, ya no tienen vergüenza, hacen las cosas más espantosas, pero en fin, en todo caso, no me quiero extender más. Ese estado profundo norteamericano es eso, los Clinton, los Obama, Soros y demás, y del otro lado va el amigo Trump. Acá no hay buenos ni malos, esto está claro, nosotros no tenemos que elegir a uno bueno y otro malo, eso está de más decirlo, pero bueno, es así, no hace falta mencionarlo. Pero bueno, quizás Trump no hubiera hecho esta guerra. Sinceramente, yo creo que no. Pero bueno, no sé, esto es lo que ha pasado. Entonces, Israel es el que nos sorprende. Y yo ahora quiero poner a Israel en una imagen que siempre guardo. Aquellos que tenemos algunos años, nosotros veíamos a la Israel de los años 60, 50, 60, quizás 70 también, con estas imágenes. La imagen de los kibutz, donde las personas, hombres y mujeres, trabajaban todos juntos por el bien de su país, no eran agresivos con sus vecinos, se habían instalado en esa tierra agreste, seca, donde no crece nada, salvo olivos, allí no crece nada, es horrible como escenario para cultivar y demás, donde las personas vivían. Estas son fotos de los años 60, por eso digo un kibutz de los años 60, donde los niños eran criados casi que en comunidad, una comunidad con una orientación socialista,
ese Israel que hizo soñar a una gran parte de las grandes generaciones del mundo, con un modelo de convivencia con los árabes, de convivencia con que no había clases sociales, donde estaban todos para adelante construyendo y se esforzaban. Aquí vemos hombres, mujeres, todos juntos trabajando por su país. Y la pregunta que uno se hace, ¿qué quedó de eso? ¿Qué pasó con ese sueño? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en apenas 50 años? Donde Israel se convirtió en algo muy difícil, lo voy a mostrar, donde Israel se convirtió, voy a poner unas imágenes, en algo que no sé si nos da vergüenza, si nos da dolor. En esto se convirtió Israel, en esto. Un ejército de ocupación, un ejército agresivo, extremadamente agresivo. Aquí tenemos a quien es no sé si sigue siendo el ministro de Defensa de Israel, diciendo que el ministro de Defensa o viceministro de Defensa, que los palestinos son animales, donde nos encontramos con un Estado en el cual ganó los sectores más conservadores, más tristes. Ganó este señor con su esposa. Los dos están acusados de corrupción. Déjenme que les lea. Están acusados de corrupción, de malversación de fondos, de fraude fiscal, de blanqueo de capitales. Tendrían que estar presos, pero bueno, por artilugios legales. Ganó las elecciones hace pocos días y ganó de manera aplastante. La sociedad israelí los apoya, no todos, uno no puede decir que todos los israelíes apoyan porque es absurdo, pero cada vez gana mejor, cada vez le va mejor a este señor, en cada elección le va mejor. Había perdido en la vez anterior porque sus escándalos de corrupción eran demasiado altos y ya venía de 3 o 4 mandatos, entonces la gente estaba agotada. Y ahora volvió a ganar, su esposa está en negocios turbios de corrupción, y están rodeados de lo peor. Mira, esto es lo que los rodea a ellos, desde el Likud. Este señor que ve sobre la izquierda con anteojos, que ahora lo vamos a ver, son extremistas. Ahora las Naciones Unidas dice que son racistas, lo vamos a ver porque me creerás o no. Aquí el Le Monde en estos días, después de las elecciones, lo voy a traducir muy rápidamente, cambia la imagen del Estado de Israel, que se convierte, lo cual hace que todo sea muy inquietante, y dice, habla de que estas elecciones le dan paso a los sectores más supremacistas judíos, o sea, que son racistas, eso es lo que está diciendo, y que esto replantea la relación que debería tener el mundo con Israel. Lo dice Le Monde en Francia, no lo dice un pasquín en una esquina, lo dice el diario Le Monde. Esto fue hace 4 días, 5 días atrás, el 4 de noviembre. Dice que los sectores más racistas, más extremistas, ultra religiosos, han tomado el poder o van a tomar el poder. Y esto sorprende a todo el mundo. En este caso, la enviada especial de las Naciones Unidas, la italiana Francesca Albanese, enviada especial de las Naciones Unidas a Israel, dice: no soy la primera ni la última en llamar a Israel un estado apartheid. Apartheid ¿se acuerdan lo que aplicaban los nazis locos, fanáticos, blancos en África del Sur antes de Mandela? Apartheid es poner a los negros en aquel momento, y en este caso a los palestinos, en guetos y hostigarlos y combatirlos y matarlos y someterlos a las peores vejaciones. Entonces dices, Israel es un apartheid, y esta es la consecuencia de permitir el colonialismo de colonos con el pretexto de la seguridad. Entonces Israel hace venir a colonos de todas partes del mundo, a judíos de todas partes del mundo, a que vayan a Israel y los manda a poner casas, les construye casas en territorios palestinos, donde destruyen casas, donde realmente esta es la realidad. Israel pasó de ser este territorio en azul hace 60 años atrás a convertirse en esto.
decir, o llamémoslo al revés, en realidad es al revés, donde Israel en el 2020 ya realmente se ocupa todo el espacio de lo que era la Palestina, y los palestinos han quedado reducidos a este pequeño espacio, estos pequeños islotes azules. Entonces, les han robado su territorio, aquí no hay mucho que inventar o llamar. En este caso, Netanyahu dice, por eso dice esta señora de las Naciones Unidas que es un Estado racista, porque Netanyahu hizo votar una ley hace 4 años atrás en el cual Israel es un país solamente para judíos, siendo que 20% de la población son árabes, o otros no son judíos, pocos, pero no son judíos. Entonces, y no profesan el fanatismo de la religión judía. Esto es para judíos, acá no hay discusión, el fanatismo más absoluto. Y mira lo que dice, esto es realmente, Netanyahu dijo hace pocos días atrás, pocos meses atrás, a los palestinos hay que golpearlos, no una vez, sino repetidamente, para que les duela tanto que hasta les sea insoportable. ¿Cómo alguien va a hablar así? ¿Cómo alguien puede hablar así? Imagínate si un político de europeo, latinoamericano, dijera hay que matarlos a golpes hasta que les duela, no una vez, sino infinitas veces. Ese es el Estado de Israel y estos son el apoyo del amigo Netanyahu. Es decir, los sectores más conservadores, ultraortodoxos, como dice la enviada de Naciones Unidas, no lo estoy diciendo yo, son los sectores más ultraortodoxos, racistas, que odian no solamente a los palestinos, sino que a todos los árabes, y son talmudistas. Esto da para otra charla en la cual vamos a hablar de estos temas. Entonces, esto es lo que se viene en Israel, lo más extremo. Este es el rabino Meir Kanen, que es lo más extremo, lo más extremo. Y ahora te voy a poner una imagen que te va a poner los pelos de punta. No por imagen, no, dichos de alguien. Estos son los fanáticos. Pero claro, muchas personas te dicen, bueno, pero son minoría, son un sector extremista. No es así. No es así, son los que marcan la política del Estado de Israel desde hace 30 años, son extremistas. No son muchos, no son la mayoría, pero son los que ganan las elecciones. Y los que inspiran al gobierno, ya sea de Netanyahu o de otros, son ellos, son extremistas. Esto es lo que te quería mostrar. Esta joven bella, mira qué bonita es, la joven, ahora está un poquito más, no creo que sea muy actual. Esta joven se llama Ayelet Shaked. Es una joven líder política que en un momento fue la ministra del Interior o de Defensa también de Netanyahu. Dijo esto, lo escribió y lo dijo que pidió asesinar a todas las madres palestinas porque dan a luz a pequeñas serpientes. Dijo, hay que matar a las madres palestinas para que no den a luz a nuevos palestinos. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Cómo a alguien se le ocurre? Esto lo he sacado de una publicación en español, pero si vas a los periódicos de Hertz o Jerusalem Times, de allí de Israel, que escriben en inglés, cotidianamente aparecen este tipo de frases de líderes religiosos sobre todo, o líderes que tienen una gran influencia en el gobierno. Habría que asesinar a todas las madres palestinas para que no den a luz a nuevos palestinos que son como serpientes. Imagínate en Latinoamérica si el presidente López Obrador dijera hay que matar a todas las madres de la oposición para que no, o en Brasil, ¿cómo puede ser que alguien diga esto? Pero esto es lo que no se sabe. Y por eso la importancia de estas elecciones en Israel de la semana pasada. Y aquí tenemos al amigo Itamar Ben-Gvir, que es, lo que dijo esta señora es una dulzura al lado de las cosas que dice este señor. Una dulzura. Bueno, este señor fue el que le hizo ganar las elecciones ahora a Netanyahu. Y dice, no hay problema en matar a civiles inocentes y destruir Gaza. Gaza es ese territorio donde están confinados los palestinos, pequeño territorio. No hay problema en matar a civiles inocentes y destruir Gaza. Lo dijo, está público.
Entonces, esto es el perfil de lo que viene en Israel. Por eso, y ahora sigo avanzando, bueno, este es el mismo que dijo que hay que matar a todos los árabes, el mismo señor, muy importante, muy influyente en la política israelí. Este era el viceministro que ya hablé, viceministro de Defensa, que dijo los palestinos son bestias, no son humanos. Bueno, eso dice el Talmud, pero bueno, uno puede decir que el Talmud fue escrito hace 1500 años. La Kabbalah fue escrita después, en fin, hay algunas, pero el Talmud dice eso, y que Cristo, Jesús, debería hervir en sus excrementos. Está bien, digamos que eso fue escrito hace 1500 años, pero estas personas dicen cosas casi que comparables o parecidas. Esto es lo que se viene en Israel. Como veíamos estas fotos donde el ejército maltrata a niños, que en el peor de los casos les tiran piedras. En lo que va del año han muerto asesinados por el ejército unos 250 niños palestinos allí. Les tiran balas, los matan. Aquí, por ejemplo, mira, se llevan presos a niños, a niños. Yo tengo una hija pequeña, me imagino esta imagen. ¿Qué paz puede haber allí? ¿Cómo puede ser que haya paz? ¿Quién era el jefe de gobierno, el primer ministro de Israel ayer, ahora, perdió las elecciones, ya no será más? Dijo, he matado a muchos árabes en mi vida y no tengo ningún problema con eso. He matado a muchos árabes en mi vida. Estas son cosas que aparecen públicamente en Israel, en los medios de comunicación, en los periódicos, en los más importantes. Y por eso la gente vota a estas personas, porque saben que piensan eso. Bueno, esta es la esposa de Jair Bolsonaro, la esposa de Bolsonaro. No tuvo mejor idea que cuando fue a votar la semana pasada, fue con una camiseta, una sudadera de Israel, porque ella es evangelista y como decía al principio, te acordarás hablando de Estados Unidos, los evangelistas son prosionistas, son el principal apoyo del Estado de Israel, fuera de Israel son los evangelistas. Y aquí vale la pena una palabra importante. Los judíos en los Estados Unidos no son el principal apoyo de la extrema derecha israelí. Es más, los critican mucho, tanto digo en Estados Unidos como en los diferentes países donde hay comunidades judías muy importantes. No están de acuerdo en general con la locura de estos extremistas racistas que matan palestinos y odian árabes y provocan guerras. En general, las colectividades judías afuera, en Europa, en los Estados Unidos, no apoyan lo que hace Israel. Los propios judíos no los apoyan. El principal apoyo, y sobre todo en los Estados Unidos, son los evangelistas, que son los que influencian, ejercen influencia en los congresistas, en los ministros, en los gobiernos, para que haya guerras, para que apoyen a Israel, para que manden dinero. Y esta señora, la esposa de Jair Bolsonaro, una fanática evangelista, apoya a Israel. Por eso a Bolsonaro no quise poner más fotos porque era cansar. Pero el principal apoyo de Bolsonaro en Brasil son los evangelistas ultraderecha. Este es el proyecto que tienen estos extremistas, lo que se llama el Gran Israel, que está prometido, verás acá en el centro, Palestina, bueno, lo que sería Israel, Palestina. Ellos creen, la Biblia lo dice, que Dios les prometió, lo vamos a leer, porque ya que estamos, no perdamos la oportunidad de leerlo, lo que les dijo Dios a los judíos. Y ellos creen que no están contentos con el territorio de Israel, que hay que abarcar toda esta zona, que sería una parte de Siria, una parte de Irak, robarle una parte a Arabia Saudita, robarle una parte a Egipto, obviamente que quedarse con Jordania, el Líbano y demás. Este es el Gran Israel, que lo digo porque ellos leen la Biblia y la aplican literalmente, no como una alegoría religiosa, sino como un libro de ordenamiento histórico. Dice la Biblia allí en el capítulo 23, 31 de Éxodo, dice, extenderé las fronteras de tu país desde el Mar Rojo, o sea, desde Egipto,
hasta el mar Mediterráneo, todo lo que es la actual Israel, y desde el desierto hasta el río Éufrates, es decir, lo que estás viendo en la mitad de Irak, lo que sería la Mesopotamia. Pondré bajo tu dominio a los que hablan allí, a los que habitan allí, y tú los desalojarás a los que habitan allí, le dice a Israel. No hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Dios les dijo al pueblo elegido de Israel que hagan esto, y estos señores lo hacen. Por eso es que los líderes israelíes, tanto de la extrema derecha del Likud como los socialistas, consultan permanentemente a los rabinos. Los rabinos son, los líderes rabinos judíos son muy importantes en la política. Y lo que les dicen es esto, les leen esto y dicen, señores, ustedes tienen que ir, tenemos que ir, extender y lograr el gran Israel prometido en Éxodo 23:31. Y lo debemos hacer, bueno, y no les leo Jonás, porque Jonás lo que dice es que para hacerlo hay que destruir todos los pueblos. ¿Se acuerdan, Jonás, aquel que también iba con las trompetas frente a Jericó y que caían las murallas? Yo no soy un especialista religioso, pero sé que este es el análisis que hay que hacer. Entonces, quiero agradecerles, no los quiero hacer más largo que esto, agradecerles a quienes, a Realdo Gastaldi, muchas gracias por tu comentario, a Alonso Sandoval, que siempre está allí, que me pregunta si vi la portada. Claro, la vi la portada. Sí, claro, nadie denuncia a Joe Biden de estar provocando esta guerra. Victoria Nuland y ese equipo de extremistas neoconservadores, prosionistas, son quienes lo inspiran a Biden. Más guerra, más guerra, más guerra. Es curioso que ahora hablan de darle el premio Nobel, hablaban, ahora ya no, pero a Zelensky, un hombre que pedía armas para hacer la guerra, le querían dar el premio Nobel, como se lo dieron a Obama, el hombre que más bombas arrojó sobre el Medio Oriente. Muy pacífico el muchacho, simpático, todos le teníamos simpatía, parecía que iba a cambiar la política. No, no cambió la política. Bueno, su abuela era un alto oficial de la CIA, su abuela Blanca, era un alto oficial de la CIA allí en Hawái, por eso él nació en Hawái. En fin, él representa eso, él parte es norteamericano, defiende sus intereses. Y Alonso me pregunta, ¿pisan? Sí, claro, pisan la cola, sí, sí. Bueno, Beto dice que los grandes medios están en manos de extremistas. Sí, sin duda, Hollywood también, claro. Y nos manipulan. Intentan manipularnos a todos y si no, manipulan a la gran mayoría. Pero ya se han sacado la careta, lo hacen de la manera más abierta, al aire libre. No tienen la más mínima vergüenza. Van, hacen lo que les parece que tienen que hacer. Entonces, queridos amigos, Naini, América para los americanos. Claro, claro. Que vienen por el litio de Bolivia, el petróleo de Venezuela, los alimentos de Argentina, el litio de Chile. Y ahora, claro, por eso también está tan preocupado el nuevo presidente, el electo presidente Lula, porque ya le estaban diciendo, bueno, el Amazonas, ustedes no son muy responsables allí en Brasil, habría que hacer un gobierno internacional para gestionar el Amazonas, porque el Amazonas es el pulmón del planeta. Entonces, ustedes no son tan responsables, lo podríamos gestionar entre muchos, algo así como están haciendo en la Antártida. No es de nadie, hagámoslo internacional. Mentira, le quieren robar el Amazonas a Brasil, por eso Lula dijo, el Amazonas es nuestro, nosotros lo vamos a administrar y lo vamos a administrar de la mejor manera. En todo caso, ustedes ocúpense, no sé si lo ha dicho, pero ocúpense de no contaminar más, porque el Amazonas podrá ser el pulmón del planeta, pero ustedes son los que contaminan en Europa y Estados Unidos, porque les gusta consumir, les gusta comprar cosas, entonces contaminan. Los chinos también y la India también, desde ya, pero no son ellos los que hablan de un gobierno
una administración internacional del Amazonas. Se le quieren meter adentro a Brasil, le quieren robar el Amazonas, porque tiene muchas riquezas y demás. Pero ocúpense ustedes, pongan a esta chica, a la sueca esta, a la chica, a la niña sueca, Greta Thunberg, que les dé discursos a ustedes y hagan lo que tienen que hacer ustedes. No se ocupen de mí, ocúpense de ustedes. En todo caso, amigos, se ha hecho un poco largo, un poco más de una hora. Los saludo, muchas gracias, ha sido un placer. Seguramente esto se va a ir reproduciendo en las diferentes plataformas y podrán compartirlo. Les pido que lo voy a poner aquí, que se suscriban a mi canal de YouTube. Esto ayuda porque entonces la plataforma YouTube nos da mayor visibilidad, nos permite que otras personas lo puedan ver. Entonces es importante que se suscriban al canal que se llama Geopolítica Ariel Umpierres, digan suscribir, pongan suscribirse en YouTube. Entonces esto hace que el algoritmo dice, estas personas hablan de cosas interesantes, vamos a mandárselo a más personas, vamos a invitar a otros. Entonces esto es lo que de alguna manera quería decir. 2 elecciones simultáneas en los mismos días, muy importantes y sobre todo muy entrelazadas. Están los mismos poderes económicos, financieros, religiosos, entrelazados. Los has visto. Quienes respaldan a unos tienen intereses en el otro país, están entrelazados casi que de sangre. Entonces, esperemos que haya paz, esperemos que la guerra de Ucrania, tema que hoy preferí no tocar, lo haré en los próximos días, se pueda llegar a un acuerdo definitivo, se pueda llegar a una instancia de negociación. No sé si la quieren o no, quién la quiere más, quién la quiere menos, si Zelensky, los rusos, no lo sé. Pero en todo caso, el mundo necesita paz y necesita entendimiento. Aquí lo que he intentado hacer no es acusar a nadie, no es acusar a una colectividad, ni hacer una política discriminatoria, porque eso no corresponde. Yo mismo tengo una hija judía, por consiguiente, soy por principios, por ética, por moral, pero también por sangre. No tengo una cuestión anti nadie, menos antisemita, pero es importante hablar de política. El sionismo no es una cultura religiosa, es una ideología política. Teodoro Herzl allí a fin del siglo XIX, allá por el 1900, por el 1900, inspiró el sionismo, esta política que hoy llevó a la creación del Estado de Israel. Entonces, estamos hablando de política, no de razas, no de culturas separadas. Estamos hablando de política y de geopolítica. Así que, amigos, un placer estar acá. Me llevó un rato más largo de lo previsto, pero bueno, espero que les haya interesado. Mándenme mensajes, suscríbanse al canal, como digo, de YouTube, este que aparece aquí abajo, Geopolítica Ariel Umpierres, compártanlo con amigos, va a estar en las redes sociales y esto de hoy va a estar en mi canal colgado a partir de mañana para que lo puedan volver a ver o compartir. Así que en los próximos días volveremos a reunirnos, por lo menos una vez por semana, para hablar de geopolítica, para entender la geopolítica mundial. Un saludo y nos vemos.